¿Me podrían, por favor, confirmar si están visualizando la pantalla? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del tecnólogo en desarrollo publicitario. Hoy tenemos la sesión número 6 del área técnica. En la fase análisis, actividad de proyecto 1, reconocer necesidades de comunicación publicitaria teniendo en cuenta el entorno empresarial. Hoy vamos a continuar con la competencia construir el brief según metodologías de diagnóstico organizacional. Revisaremos el cronograma de actividades. Hablaremos de la evidencia, infografía de estrategias promocionales. Tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recuerden que la fase análisis inició el 8 de octubre del 2025 y termina el 10 de diciembre del 2025 y que solo tiene una duración de 432 horas. Y que el material de formación que estamos trabajando en esta competencia es el de investigación publicitaria y estructura del brief. Este es nuestro cronograma. Ustedes hoy ya deben tener entregada la evidencia de conocimiento, mapa conceptual sobre la conceptualización de las fuentes de información de la MIPYME, la presentación de matrices de diagnóstico empresarial, la infografía de estrategias promocionales y deben estar trabajando en los documentos de campañas publicitarias. Sin embargo, varios de ustedes no se encuentran al día con la evidencia de infografía de estrategias promocionales. Entonces, para entrar en materia, hoy ya vamos a tocar un tema que varios de ustedes han estado intentando adelantar en sus entregas, que es el tema del brief. Tengamos presente que cualquier proyecto que nosotros emprendemos, independientemente del campo en el que lo vayamos a desarrollar, va a requerir de una información inicial para quienes lo van a realizar, tengan una claridad y puedan tomar decisiones basadas en factores que estén argumentados con el objetivo siempre de minimizar riesgos. Entonces, si lo vemos en ese sentido, el brief se va a convertir en esa herramienta de información inicial para que el publicista o los creativos de la campaña puedan desarrollar esas estrategias de comunicación, esos conceptos creativos y puedan estructurar los mensajes de manera adecuada. Teniendo en cuenta el normal funcionamiento del proceso publicitario, este brief debe ser realizado por la empresa y puntualmente por el departamento de mercadeo después de que se haga toda la recolección de la información. Entonces, dentro del brief vamos a encontrar unos tipos específicos. En muchos campos profesionales se realiza un brief para poder dar inicio a los proyectos que se van a llevar a cabo durante un periodo. Para el caso de la publicidad, no existe un modelo estándar de un brief, pero sí hay un grupo de elementos que son indispensables y básicos dentro de la estructura de este documento. Por esto, existen estos dos tipos de brief para que sea un poco más sencillo el proceso de diagnosticar y planear la comunicación. Tenemos primero el brief de primer contacto, que es el que se realiza cuando una empresa contrata por primera vez a una agencia, a un asesor, a un freelance publicitario. Su característica principal es que es más diagnóstico que estratégico. ¿Listo? Entonces aquí su objetivo es permitir que se conozca la compañía desde un análisis de variables del mercado. También va a ser un poco más general. Su enfoque está en toda la empresa y no en un producto o servicio específico de los del portafolio. Por lo que aquí se busca conocer la empresa como parte de quien está realizando el estudio. Entonces, en este brief de primer contacto tenemos unos elementos como lo son el nombre de la empresa, simplemente es indicar el nombre de la razón social de la empresa a la que se le va a realizar esa estrategia. Otro elemento es qué hace la empresa. Aquí se puede relacionar la misión de la empresa si es que la tiene. Recordemos que es importante hacer esta parte eh, para empezar a darle como un orden a la empresa y a sus documentos y a todo aquello. Aquí es importante aclarar que muchas MIPYMES carecen de planeación estratégica, pero se recomienda guiar al empresario para que nos entregue esa información de la forma más adecuada posible. Es decir, empezar a fomentar en ellos esa planeación estratégica. Otro elemento es el objetivo principal de la empresa. Así como en el caso anterior con la misión, aquí podemos relacionar la visión que tiene la empresa para que sea consignada en su plan estratégico. ¿Listo? A varios les he devuelto sus entregas porque relacionan una visión que no es medible. ¿Listo? Una visión siempre debe ser medible.
es decir, debe tener una fecha. Quien entregue una visión sin una fecha se le devolverá, pues porque necesitamos que ésta sea medible para más adelante saber si se cumplió o no se cumplió con ese objetivo principal. El siguiente elemento es la diferenciación de la empresa. ¿Cuál es su fortaleza principal? ¿En qué está innovando? O lo que nosotros conocemos como propuesta de valor. También el otro elemento son las promesas secundarias, que son otras fortalezas que también son importantes en la empresa. Otro elemento es el mercado objetivo. Ustedes saben que describir esas personas que van a comprar o que nosotros esperemos que compren nuestros productos o servicios es importante tenerlas claras, pero de una manera muy detallada. Otro elemento es el portafolio de productos o servicios. Aquí es relacionar los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo con una pequeña descripción de cada uno de ellos. Pequeña, ¿listo? No extenderse tanto con el texto. Otro elemento son los antecedentes publicitarios, donde vamos a describir y anexar piezas gráficas, campañas, avisos que se han utilizado anteriormente en redes sociales y cualquier otra estrategia promocional que la empresa haya realizado en el medio que sea, en cualquier medio. Otro elemento son las necesidades publicitarias. Aquí se indica lo que el empresario manifiesta necesitar en cuanto a promoción, marca, realización de campañas, publicidad en medios digitales, etc. Otro elemento son los resultados esperados con la publicidad. Aquí pues vamos a poner lo que el empresario espera que suceda con esas estrategias de promoción y comunicación que vamos a implementar. Otro elemento es la competencia. Ya hemos dicho que esta variable es muy importante en todo lo que nosotros empezamos a trabajar en nuestro proyecto formativo. Debemos mencionar los competidores y los posibles sustitutos que nos puedan quitar compradores de nuestros productos y servicios. Y también es importante hacer una reseña de cada uno donde identifiquemos cuáles son sus principales fortalezas. Otro elemento son las políticas de la empresa. Debemos escribir las políticas y filosofías que van a guiar la forma en la que va a funcionar la empresa, cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a tratar a los clientes, cómo va a ser la relación con el personal, si vamos a tener o no campañas de bien social y todo lo que ustedes ahí consideren. Otro elemento es el posicionamiento. Aquí vamos a describir el posicionamiento que tiene la empresa, eh, yéndonos hacia la percepción que tienen los consumidores de la empresa, de sus productos, de sus servicios, de la marca como tal y de ese nivel de recordación. Y finalmente, el contacto. Es en donde vamos a escribir los datos de la persona que va a estar comunicada con la agencia, con el asesor o con el freelance que hemos contratado para esta actividad. Y luego tenemos el brief de campaña táctica. Aquí su finalidad es el desarrollo estratégico de la comunicación ya como tal en la empresa, para lograr un resultado en específico o en particular. Debemos tener presente que una táctica es una pequeña parte de una estrategia. Por esto, cuando la empresa requiere que se implemente un plan de comunicación, va a tener la necesidad de crear varias tácticas. Entonces, este brief también va a tener un enfoque específico en un producto, en un servicio o en una línea de estos que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, recuerden, el de primer contacto es más de acercarnos a la empresa y el de campaña táctica ya va dirigido a un producto o un servicio. Este es un brief que además de hacer diagnóstico de algunas variables empresariales, también va a tener componentes estratégicos y creativos que le van a permitir al departamento o a esa persona encargada del mercadeo y al creativo de la publicidad poder ser copartícipes del desarrollo de las tácticas de comunicación que se van a implementar en la empresa. Este brief de campaña táctica también tiene unos elementos como son identificación de la campaña a realizar, en donde debemos incluir los datos relevantes de la campaña, como la ciudad, fecha, cliente, producto, campaña, el contacto, etc. Otro es la necesidad de marca, que hace referencia a la necesidad de comunicación de la empresa. Y esta necesidad de marca también se divide en unos puntos. Primero, los antecedentes, en donde vamos a describir todos los pormenores de la marca, que son básicamente esas razones por las que la empresa ha tomado la decisión de realizar una campaña. Aquí en este punto debemos relacionar historiales de ventas, ofensivas de la competencia, cambios de comportamiento del mercado, los niveles de participación, cómo han cambiado las tendencias o cualquier otro factor que nosotros sintamos que afecta de forma negativa o positiva las ventas o el posicionamiento de nuestra empresa. Aquí otro punto es la necesidad de la marca.
Una vez ya hemos entendido la situación del producto o del servicio, debemos plantear con base en esa información qué es lo que necesita la marca frente a la comunicación para poder superar los obstáculos que se han planteado o para mantenerse en la situación favorable que se encuentra si es que así lo identificamos. Otro punto dentro de esta necesidad de la marca es el residual de la comunicación. Aquí, cuando ya hemos planteado la necesidad, tenemos claro lo que se busca con la comunicación. Y aquí vamos a describir lo que la empresa busca que suceda cuando ya vamos a exponer la campaña al mercado meta. Y el último punto es la descripción del proyecto. Gracias a esa recolección y a ese análisis de la información que consideramos relevante, la empresa ya tiene herramientas suficientes para formular estrategias que le permitan aumentar las ventas, mejorar el posicionamiento de marca, que son como los dos puntos clave que tenemos que tener en cuenta. Y estas se deben exponer para que la agencia de publicidad, el freelance, em, puedan comprenderlas y las puedan interpretar y así se les suministren recursos para que ellos elaboren la estrategia creativa. Listo, les vamos a dar esta información para que ellos puedan hacer su trabajo. Ya otro elemento del brief son los objetivos. Para el desarrollo de una campaña táctica debemos trazarnos dos tipos de objetivos. Los objetivos de comunicación, que son cualitativos y se enfocan en el actuar del mercado objetivo, en el pensamiento, en sus sentimientos frente al mensaje al que lo vamos a exponer. Y el objetivo de medios que lo vamos a plantear desde un punto de vista más cuantitativo y se va a enfocar en la cantidad de personas pertenecientes al mercado meta que queremos alcanzar con esta campaña. Ojo, los objetivos siempre van enlazados a un verbo, ¿listo? Incrementar, aumentar, lo que quieran, pero no me pongan incrementar y satisfacer, no sé, no, un solo verbo por objetivo. Otro elemento es el target, que como lo hemos mencionado en distintas oportunidades, esta es la variable más importante del mercado y es nuestro elemento principal para analizar en este brief, ya que aquí vamos a tener en cuenta dos partes fundamentales. Primero, el grupo objetivo, que debe ser descrito a partir de esas características demográficas que nos van a permitir poner este grupo de consumidores en un contexto social y diferenciarlo del resto del mundo, ¿listo? Diferenciarlo de la masa. Y el target comunicacional, que es una descripción individualizada y detallada del consumidor de nuestro producto o del usuario de nuestro servicio a un nivel ya psicográfico y conductual. En algunos productos es necesario que realicemos varios targets comunicacionales y del desarrollo de múltiples versiones de la campaña para poder llegar así a varios nichos de mercado. Otro elemento es el mensaje principal que vamos a comunicar. Pues la razón principal por la que hacemos un brief es poder desarrollar un mensaje publicitario que luego se va a exponer al mercado meta. En este punto es donde la empresa debe tomar decisiones sobre el mensaje que se va a comunicar para que la agencia o el freelance las conviertan en conceptos que sean creativos, originales, llamativos y atractivos. Y esta también se va a dividir en tres elementos. Primero, el beneficio racional, que se describe como lo que el consumidor debería pensar una vez sea expuesto al mensaje de la campaña. Otro, el beneficio emocional, y aquí se va a expresar lo que el consumidor debería sentir cuando lo impacta el mensaje de nuestra campaña. Y el tercero es el reason to believe o reason why, la razón del por qué. Este hace referencia a ese motivo por el que el consumidor va a decidir comprar nuestro producto, el que nosotros estamos promocionando en este brief o en este mensaje. ¿Por qué? Porque debe creer que este producto que el de la competencia. Y el último elemento, perdón, uno de los últimos, es que no debe entenderse con el mensaje, ¿listo? Todo mensaje, por claro y conciso que sea, puede llevar a confusiones y a malentendidos si no lo redactamos de la manera correcta. Por esto aquí debemos nosotros prever esos posibles baches y manifestar con claridad qué es lo que no debe creer o no debe entender el consumidor con nuestra campaña o qué asociación viciosa debemos evitar con lo que estamos proyectando. Otro elemento son las piezas a desarrollar. De acuerdo con los medios que nos hemos planteado y con las versiones que debemos hacer de los anuncios, debemos definir qué piezas vamos a crear. Y adicional a esto, vamos a relacionar las guías de ejecución, que son las que definen
cómo vamos a realizar las piezas, qué tipos de gráficos, colores predominantes, formatos, tamaños, tipografías, etc. Otro elemento es el cronograma de trabajo, en el cual vamos a determinar cuándo debemos entregar la campaña por parte de la agencia o el freelance y pues obviamente en este cronograma definir el cumplimiento de tareas con fechas límites. Y finalmente el elemento legal. Aquí debemos relacionar todos esos elementos que la empresa debe incluir por temas legales o por temas éticos, como son los textos de advertencia, los logos de entidades de vigilancia, logos de la empresa, iconos, fuentes o derechos de autor, o todos esos elementos que nosotros consideremos nos pueden traer una repercusión legal. Finalmente, nosotros debemos tener presente que cuando el brief sea diligenciado y entregado a la empresa, debe ser un documento que esté disponible para que todos los creativos y ejecutivos de la agencia lo puedan consultar cada vez que lo requieran y les sirva de apoyo para la generación y creación de estrategias creativas. ¿Listo? Entonces llegamos a nuestra guía de aprendizaje. Chicos, es una infografía que les pide indagar con el empresario y sus colaboradores en cuanto a las campañas realizadas y los medios utilizados para ello. Exploren en las redes sociales y extraigan material de allí que sea gráfico presentado. Revisar los sitios web y todo eso también para poder tomar de allá evidencias, pantallazos. Y una vez hayan extraído todo ese material, deben hacer una infografía donde muestren qué medios se han utilizado, cuáles son los conceptos creativos, qué estrategias de comunicación se han trabajado, qué efectividad hemos obtenido de esas estrategias, cómo ha sido el alcance a los clientes y el impacto de las ventas. ¿Listo? Deben entregar, ya les dije, o un PDF o un JPG. Lo importante es que siempre identifiquen quiénes están participando en esta entrega. Chicos, a hoy muchos no han entregado esta evidencia. ¿Qué pasa? Me entregan cosas que no son infografías, están entregando, por ejemplo, un archivo PDF donde simplemente están copiando información, ¿sí? Pantallazos, pero es una cantidad de texto impresionante. Una infografía tiene que ser creativa, no es solamente que pongan un fondo de color, vayan pegando imágenes y descripciones de lo que les está pidiendo la guía. No, es para que sea algo creativo. Una infografía no debe tener tanto texto. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la actividad? No, señora. Perfecto. Alejandra, dime. Hola, profe. Hola. Profe, sí, yo tengo unas dudas, pero es de la evidencia que sigue. ¿Le puedo preguntar ahora o ya sería la próxima clase? ¿Qué dudas tienes? Mm, quería preguntarle que, bueno, ahí en la guía habla de presentar unos briefs tácticos. Entonces quería preguntarle cuántos briefs se deben hacer. Y también dice que se plantea como a un año, entonces no sé si uno en el cronograma tiene que plantear como que se van a realizar, digamos, por ejemplo, 3 y entonces a inicio de año se presenta uno, a mitad de año otro y al final otro, o cómo sería. Bueno, lo que tienen que hacer primero es un brief de primer contacto. Ese lo deben entregar. ¿Listo? Ese sí o sí va a ir. Pero también deben hacer para la empresa, sí, lo que nos dice la guía, una proyección de las estrategias de comunicación de la empresa en el siguiente año y redactar los brief tácticos que se requieran. ¿Cuántos? Eso lo definen ustedes, no nosotros. ¿Listo? Ustedes son los que deben saber en el siguiente año a cuántos productos o servicios le van a hacer campañas y promoción. ¿Listo? Yo que les recomiendo, traten de acotar, no lo vayan a hacer por ejemplo, si tienen 15 productos a los 15 productos, porque no es manejable para ustedes ni para los empresarios. ¿Listo? Ustedes deciden cuántos hacen y si es uno, está bien, no hay inconveniente. Pero lo van a hacer pensando en que a ese producto, por ejemplo, le quieren el año siguiente trabajar mucho para que se posicione en el mercado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ujú, ok.
Entonces ya pues la cantidad de tácticos la definen ustedes. Ok, profe. Y tenía también otra pregunta. Bien. Sino que es que pues yo he leído algo sobre este tema, pero todavía me queda un poco de duda sobre la parte del posicionamiento de los productos. Por lo menos hay una parte que dice que bueno, en la guía de hecho dice que se trata de la recordación de un producto, pero es como que yo, si es un emprendimiento, ¿cómo mido esa recordación? Eso lo vas a hacer por tu nivel de ventas, ¿sí? Para que tú empieces a evidenciar si en este momento, no sé, tu mercado meta en este momento son 10 y tú de esos 10 le estás vendiendo a 5, tienes que buscar cómo vas a mejorar el posicionamiento y cómo lo vas a medir que de esos 5 no, y de esos 10 que has identificado no te compren solo 5, sino te compren 8 o te compren esos mismos 10. ¿En dónde vas a ser superior? A la competencia para que siempre te elijan a ti, para que te recuerden a ti primero y compren tu producto. ¿Listo? Todo se revisa en las ventas y en la participación del mercado. Ah, listo, profe. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Listo, Por ahora Alejandra, no. con gusto. Vale, con gusto. Lizeth, cuéntame. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, básicamente yo también tengo una pregunta con el mismo trabajo que hace mención la compañera Alejandra. Y es, hay una parte del trabajo que es en la parte inicial, donde indica la identificación. Ya un momentico, ya le verifico que dice que es identificación del De trabajo la empresa, de la de la empresa. empresa. Exactamente, sí, señora. Básicamente, para poder, esa identificación del trabajo va enfocado más que todo como para la introducción de la misma empresa o nosotros debemos identificar cuál es el enfoque que debe tener la empresa en cuanto No, no, no. Esto, identificación de la empresa es simple y sencillamente presentar la empresa, ¿sí? Que me puedan decir, es una MIPYME, pertenece a tal sector, se dedica a esto, a esto, a esto, a esto. Si ustedes quieren hablar de la cantidad de empleados que tiene, lo pueden hacer. Digamos que no es algo muy extenso, pero es simplemente hacer una presentación de la empresa, ¿listo? Porque lo que yo ah, les decía, ya. muchos de ustedes en las primeras evidencias me querían entregar el brief táctico. Ahí no se les estaba pidiendo. Sé que en algunas evidencias pues sí era necesario que medio me contaran. Aquí ya pueden extenderse un poco más en esa descripción de la empresa. ¿Listo? Pero es eso, es una presentación de la empresa para yo conocerla, saber a qué se dedica, si tiene trabajadores o no tiene trabajadores. Son esas cosas. ¿Listo? Ok, listo, pues sí, señora, muchísimas gracias. Vale, con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, pues ya para finalizar, yo les cuento que la semana pasada les hice el llamado de atención. Hice varios, muchos, de hecho, más de los que esperaba. Y me llevé muchas sorpresas después de hacer los llamados de atención. ¿Listo? Primero, es que es muy complejo poder trabajar ese tipo de cosas que tengo que hacer. No es que yo las quiera hacer, es que me toca, ¿cierto? Explicarles a ustedes lo que va a suceder y que de todas maneras ustedes no presten atención, ¿sí? ¿Por qué me di cuenta? Porque varios empezaron a contestarme, yo estoy al día, no entiendo usted por qué me escribe esto, no me parece que usted me haga un llamado de atención si tengo hasta las 11:59 de la noche para entregarle la evidencia. Creo que yo fui clara con ustedes y les indiqué que yo sé que ustedes tienen hasta las 11:59 de la noche, pero yo por fecha tengo que hacer un cierre o tengo que hacer un corte para poder hacer este proceso que son los llamados de atención. Lo expliqué, les dije, ¿tienen dudas? Ninguno hizo preguntas, pero me di cuenta que sí las tenían, ¿cierto? Porque esas fueron las respuestas a los correos. Entonces, es que usted tiene que entender que yo trabajo, es que yo estoy ocupado, yo no puedo entregar la evidencia antes y yo trabajo. Chicos, sí, y cómo se lo contesté a esa persona.
Yo sé y soy consciente de que ustedes también tienen muchas cosas personales por atender, pero así como ustedes, yo no soy solamente profesora, ¿sí? Yo les cuento, no tendría por qué, pero les cuento. Yo tengo otro trabajo y soy estudiante también. Y tengo que atender también mi otro trabajo, tengo que atender mi universidad, tengo que atender mi casa y a ustedes les tengo que responder con sus calificaciones, la cantidad de correos que ustedes me envían, como para que de verdad yo les explique y ustedes igual me contesten. A mí no me parece. Yo ya les había explicado, ¿cierto? Es más, les estoy recordando hoy, el 10 de diciembre, ¿sí? Que es cuando se acaba esta fase, a las 2 de la tarde yo hago corte y hago cierre. El que no esté al día, lo siento, sí, no está al día. No va a estar en el cuadro de honor, no va a estar en el cuadro de honor. ¿Va a tener llamado de atención? Sí, chicos. Porque es que yo no puedo hacer el cierre a las 12 de la noche esperando a que ustedes entreguen las evidencias, ¿sí? Porque es que yo también descanso. Entonces ustedes a mí me están pidiendo humanidad y que les entienda que ustedes trabajan, pero ustedes no tienen humanidad conmigo. Porque en los correos lo que me estaban diciendo era que de malas, yo tenía que cerrar a medianoche y tenía que revisar a medianoche. Miren, si yo hago el cierre a las 5 de la tarde, ya ni siquiera es horario laboral. Listo, me quedo haciendo el cierre. Pero si en ese momento usted no está al día, lo siento, ni siquiera estoy en la obligación de revisarle ese día la evidencia así usted la entregue a las 8 de la noche. ¿Y quién nos asegura que sí les apruebo la evidencia? Ni ustedes ni yo. Y muchas de esas personas que me escribieron esos correos, no les aprobé la evidencia porque no venía bien. Entonces, chicos, fue muy decepcionante, no les voy a decir mentiras, además porque les dije, no les voy a aplicar el llamado de atención teniendo en cuenta las entregas tardías. Solamente les voy a aplicar el llamado de atención si es que tienen alguna evidencia pendiente, ¿cierto? Porque si yo lo aplico por entregas tardías, les hago llamado de atención a todos, a todos. Ustedes tienen que entender que el llamado de atención no se hace solamente porque deban evidencias. Con que ustedes entreguen una sola evidencia después de la fecha del cronograma, ya tienen llamado de atención. Y yo no lo aplico así. Pero la verdad, después de leer sus correos, insisto, son demasiado groseros, demasiado agresivos. Estoy considerando para el cierre de la fase sí tener en cuenta los llamados de atención por entregas tardías. Eso significa que para ese momento todos tendrían llamado de atención, a menos que yo identifique que hay alguno que no haya tenido ni una sola entrega tardía. ¿Listo? Entonces, la invitación, chicos, es a eso. Yo les expliqué las cosas con tiempo y no, o sea, realmente no tuvimos como la dinámica que yo esperaba de, profe, sí, yo no he identificado esto. Ustedes no están revisando sus retroalimentaciones y sus calificaciones. Uno me escribió que como así, que cuáles evidencias pendientes, si él ya había entregado todo y estaba al día, resulta que de todo lo que había entregado no había aprobado ninguna evidencia. Entonces, ustedes pueden entregar, eso no es garantía de que se les vaya a aprobar la evidencia. Ustedes tienen que revisar sus calificaciones, tienen que revisar sus comentarios de retroalimentación. Chicos, es ahí donde se les dice si aprobó la evidencia o no aprobó la evidencia. Pero si ustedes entregan y se desentienden, complicado. Me tocaba responder, no, mira, es que tú entregaste, pero no aprobaste. Ay, no, entonces, ¿puedo cargar las evidencias? Sí, sí pueden, chicos, sí pueden. Ustedes saben que sí pueden. Pero es que si por lo menos vieran las grabaciones de las sesiones, no harían ese tipo de preguntas y no responderían de esa manera los correos. Yo se los dije cuando les hablé de los llamados de atención. Yo sé y tengo, o sea, tengo conciencia de que a uno le llegue un mensaje de un llamado de atención, molesta, sí, sí molesta. Yo no les estoy diciendo que no, pero les aclaré que es algo que se debe hacer, es algo que yo no puedo simplemente dejar de hacer, ¿sí?
Les dije, lo tengo que hacer en unas fechas específicas y lo tengo que hacer dentro del horario que yo tengo establecido para esto. No es a medianoche y no va a ser a medianoche, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre? Que yo voy a hacer el cierre dentro de un horario realmente que para mí sea adecuado, ¿sí? Que también me permita tener mis horas de descanso. No me parece correcta la manera en la que ustedes hacen los reclamos. Creo que se los he dicho en casi todas las sesiones. Em, Obviamente, pues no es generalizado, no son todos, pero en la cantidad de correos que recibí, creo que en todos tuve que decir, por favor, lo invito a trabajar en su comunicación asertiva. Mis compañeros me siguen indicando que realmente la forma en la que se comunican es muy tosca, muy agresiva. Lo comprobé después de los llamados de atención. Trato de ser esa docente que dice, no, es que yo entiendo, ¿sí? Le mandé un llamado de atención y pues eso impacta a cualquier ser humano. Eso yo no lo desconozco. Pero chicos, en algún punto ustedes tienen que dejar de acudir a que yo lo entienda y tienen que empezar a trabajar sus habilidades blandas. Como se lo contesté a uno de sus compañeros, parte de mi rol con ustedes acá no es solamente trabajarles la parte técnica y desentenderme. Como su tutora vocera también quiero aportarles a que ustedes trabajen en habilidades de comunicación, en habilidades de investigación, que tengan competencias blandas que les permitan de aquí a mañana desenvolverse correctamente en un ambiente laboral. Ustedes no pueden mantener una comunicación tan agresiva todo el tiempo, ¿sí? Y lo estoy recalcando, chicos, porque en todas las fichas que he tenido, nunca había tenido unas respuestas tan agresivas. De verdad, de una ficha me salía un aprendiz que tuviera algo así como un poco tosco, pero es que con ustedes es la gran mayoría cuando se dirigen a lo que me quieren preguntar y demás, son bastante agresivos. Me empiezan a hacer un montón de preguntas cuando ni siquiera han visto las sesiones sincrónicas, no han leído las guías. Les comparto el material de, por ejemplo, los videos de cómo manejar la plataforma y cómo cargar evidencias. No, yo no tengo tiempo de ver eso, chicos. O sea, de verdad que esto ni siquiera es por mí, es por ustedes. Esto ahorita está supremamente suave. Y si ustedes no empiezan a entender las dinámicas de cómo funciona este proceso formativo, no va a salir bien. ¿Listo? Porque ustedes a mí me pueden escribir y decirme que no están de acuerdo y que no sé qué y que bla, y yo les voy a decir que los entiendo, pero igual yo tengo que cumplir con un procedimiento. ¿Listo? Que así está establecido, chicos, yo no lo puedo cambiar. Pero si yo estoy haciendo ese esfuerzo de decir, bueno, no lo voy a aplicar tan estricto, sino voy a tener en cuenta otras cosas, ustedes también deberían entender que no todo lo podemos hacer a su gusto y a sus tiempos. ¿Listo? Acostúmbrense a entregar las evidencias antes de la fecha final. Insisto, esto también se los he dicho muchas veces. Ustedes me entregan la evidencia el último día a las 11 de la noche o a la medianoche, si es que así quieren. Si la evidencia viene mal, yo se la devuelvo, se la califico en D. Usted la corrige al día siguiente. Usted ya tiene una entrega tardía. Entonces, por el contrario, sé de otra compañerita de ustedes que sí me envía las evidencias con varios días de anticipación y me dice, le envío la evidencia, quedo atenta a su retroalimentación y tiene tiempo de hacer los ajustes que yo le estoy indicando en la retroalimentación. Pero chicos, principal, de verdad, la manera en la que hacen una solicitud. Ustedes no pueden seguir siendo tan agresivos. ¿Listo? Sobre este llamado de atención, ¿alguno tiene alguna duda? Bueno, entonces les cuento. Em, el llamado de atención era hasta ayer a las 11 de la noche, 11:59 de la noche. Yo hoy he estado calificando porque he recibido varias cosas de ustedes. Ahorita estoy en clases, sobre las 5 de la tarde hago un corte, ¿cierto?
con las evidencias que debían tener entregadas a ese momento, es decir, con las que se hizo el llamado de atención. Si alguno ya se encuentra al día con esas evidencias, el llamado de atención se da por cumplido y no se envía a la carpeta del aprendiz. ¿Listo? Pero si alguno no cumplió, yo tengo que cargar ese llamado de atención como no cumplido y eso queda como soporte en la carpeta, digamos que de respaldo de cada uno de ustedes que tiene la coordinación. ¿Por qué? Porque en cualquier momento a ustedes les pueden hacer algún proceso, que espero no suceda con ninguno, pero todos esos van a ser soportes para decir, a usted se le hizo un llamado de atención y usted no lo cumplió. ¿Listo? Entonces, lo estoy diciendo, yo debía haber hecho el corte ya hoy temprano, pero como me han estado entregando y tengo las calificaciones al día, les he dado chance. Yo termino mis clases, hago corte y publico los llamados de atención de las personas que no cumplieron. ¿Listo? Si ustedes no cumplieron, seguramente ahorita no va a pasar nada, no se va a iniciar ningún comité ni nada de eso. ¿Listo? Pero estos llamados de atención son para cumplir en los plazos que se establecen. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre este tema. No, señora. Vale, Dana, muchas gracias. Entonces, chicos, espero que esa parte esté clara. Espero que ustedes sepan cómo va a funcionar esto, porque, miren, por fase tengo que hacer 2 llamados de atención. Quiera o no quiera, tengo que hacerlos. Uno a la mitad de la fase, otro al final de la fase. No me los puedo saltar. Por más que yo diga, no, no quiero, no quiero, me toca. O sea, no es opcional para mí. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es no se dejen coger la noche con las entregas. Procuren entregarlas antes de, para que tengan tiempo de corregirlas y de poder estar al día con su formación. Profe, que tengo mucho trabajo, no alcancé, estoy colgadísimo, listo, yo sé que esas cosas pasan, pero esa no se puede volver el común denominador, que es lo que está pasando. Hay gente que simple y sencillamente entrega todas las evidencias tarde y se enoja porque se le hace un llamado de atención. Es que yo estoy al día, pero todo lo entregaste tarde. Estás al día, pero todo está tarde, ¿sí? ¿Se está incumpliendo el cronograma? Sí, se está incumpliendo el cronograma. Y eso es motivo de un llamado de atención. Y otra cosa es que se confundieron pensando que, porque me estaban hablando incluso de que de tiempos de desconexión. Yo en el llamado de atención en ningún momento les hablé de tiempos de desconexión. Les hablé simple y sencillamente de la no entrega y aprobación de evidencias. Entonces, para que sepan, chicos, el proceso que yo les había contado de tiempos de desconexión ya se inició y los que no están citados a ninguna reunión, no ha recibido correos míos, es porque no hacen parte de ese proceso. Que tengan un llamado de atención no significa que estén llamando o que estén, digamos que siendo estudiados por tiempo de desconexión, ¿listo? No confundan esas cosas porque ahí sí podemos, pues se van a enredar la vida, ¿listo? Ustedes saben que si tienen menos de 20 días de desconexión en la plataforma, yo no los voy a meter en ese proceso de deserción. Ese proceso ya inició y si ustedes no han recibido un correo sobre una citación por ese proceso de deserción, no tienen por qué estresarse porque simple y sencillamente ustedes no están incluidos en ese proceso. ¿Listo? Son cosas distintas al llamado de atención. ¿Está claro, chicos? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, pues chicos, eso es lo que tenemos por el día de hoy. Yo espero que toda esta información esté clara. Ya saben que si tienen alguna pregunta, me la envían. Muchos de ustedes me escriben fuera del horario de chat, que es mañana de 11 a 12. Ustedes se han dado cuenta que yo no tengo ningún inconveniente. Incluso les estuve contestando ayer lunes y les estuve contestando en la madrugada, ¿sí? Entonces, cualquier duda me escriben, sea de las evidencias, sea de algún proceso específico.
algo que requieran, yo con gusto les doy respuesta. ¿Listo? En unos minutos les dejo la grabación publicada y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, profe. Vale, muchas Gracias a gracias. ustedes, chicos. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Chao, profe. Chao, gracias. Hasta luego, profe, que tenga una excelente tarde. Igualmente, que estés bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ana María. Profe, le puedo hacer una pregunta, ya que estamos Claro, hoy. dime. Claro que sí. Lo que pasa es que a mí me llegó reporte y pues yo creo que de pronto es porque me han dado trabajos tarde, pero lo único que tengo pendiente ahora es la infografía y el video que ya estoy arreglándolo, profe. Tienes pendiente la infografía, pero mira, la infografía Sí, vencía el señor. 12 de noviembre. Ujú. Sino O que es sea, que ya me vas. llegó como antes, profe. Llegó el 12 de noviembre. Ese fue el día que yo hice los Ah, llamados de bueno. atención. ¿Listo? Listo, bueno, perfecto. Gracias, hasta luego. Vale. Con gusto, Ana María. Hasta luego. Chao.